Hola, hola jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase correspondiente al día de hoy. Hoy día es viernes 20 de mayo del año 2022. Espero que todos estén bien. Vamos a iniciar nuestra clase de investigación e innovación tecnológica. Esta clase ya es la clase virtual numerada número 6. Bueno, está programado, ¿no? Ya creo que ustedes ya sabían. Que el próximo viernes tenemos una pequeña evaluación con ustedes y probablemente sea uh, virtual, ¿no? No sé, el día lunes yo ya tengo ya una respuesta sobre lo que es eh, la solicitud de presencialidad que hice para que dieran la evaluación. Mi voluntad, la planificación había dicho pues que tenía que ser presencial, pero no hay todavía no, una orden o el permiso respectivo con respecto a esta decisión. Entonces, por mientras, bueno, yo les manifiesto que hasta ahora parece que va a ser virtual, ¿no? Salvo que el día lunes me digan, o hoy día de repente en el transcurso del día, me afirmen que ya hay permiso y luego se puede ya convocarlo presencialmente, ¿no? Pero sea virtual o sea presencial, ustedes tienen que estudiar, ¿no? Entonces no, eso no cambia, no cambia el evento. El evento de todas maneras ocurre el día viernes 27, ¿no? La evaluación podría ser a las 8:30, ¿no? 8:30 para que todos estén ya tranquilos, despiertos, desayunados, para poder dar esta pequeña evaluación, ¿no? Como le digo, hoy día vamos a hacer eh, una, una revisión de los temas que hemos tratado en todas las clases, desde la clase 1, y para poder tener ya una imagen de los temas que tienen que ustedes que hacer un repaso. Bien, entonces, dentro de este grupo, eh, bueno, espero pues que todos estén bien ese día. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? Estamos empezando la clase. Había una... Sí, sí, señor Waclis. Alguien manifestaba algo, ¿no? Bueno, parece que fue casual. Bien, entonces habíamos dado un trabajo grupal, ¿no? Que era con respecto a lo que es la formulación de los dos tipos de variables que hay en una investigación, ¿no? Sobre todo que, como deben saber ustedes, ya estamos enfocados nosotros, ¿no? Ya estamos dirigidos o convencidos también de que nuestra investigación es de tipo cuantitativo correlacional, ¿no? Entonces ustedes ya, cuando yo digo investigación cuantitativa y correlacional, ya tienen idea de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, dentro de ese aspecto, tenemos que dentro de lo que es la investigación cuantitativa correlacional, nos dice pues que debemos definir dos tipos de variables, ¿no? Una variable dependiente y una variable independiente, o también un efecto y una causa, o una causa y un efecto, ¿no? Entonces, o una variable manipulada y una variable observada o medida también, ¿no? Son sinónimos para, eh, para recrear lo que es un experimento, ¿no? Un experimento es aquella operación en la cual se manipula, ¿no? Se manipula una variable para observar o medir el efecto en otra variable llamada variable dependiente, ¿no? Ese concepto lo hemos
desarrollado la clase anterior, ¿no? Y con todos esos conocimientos hemos dado este trabajo que era grupal. Espero pues que todos hayan enviado su información, ¿no? Al correo respectivo, ¿no? El trabajo era grupal, ¿no? Bueno, ojalá pues que todos estén ahí para que pueda yo evaluarles su trabajo grupal, ¿no? ¿Todos lo han hecho jóvenes o hay alguien que no lo ha hecho, algún grupo que tuvo problemas de repente? Y siempre hay problemas, ¿no? ¿Todos han cumplido jóvenes? ¿O alguien que no hizo el problema? Sí, todos lo han hecho, ¿no? Bueno, parece que sí. O algunos están resignados también, ¿no? No dicen nada. Bueno, sea como sea el caso, vamos a nosotros a... Sí, hay alguien por ahí que... Sí, señor, Pablo, dígame. Profesor, disculpe, lo que pasa es que no llegué a resolver las dos últimas. Las dos últimas, ya, pero envió de 1 a las 5, le envió al correo. ¿Envió su No, no estaba trabajo? investigando todavía. Ah, no le Lo envió. hice, estaba haciendo solo. Ah, ¿no tiene usted grupo? No, no. ¿Por qué, señor? ¿Ustedes conocidos, nuevo, no lo aceptan? ¿Por qué no se integra a un grupo? Es bueno trabajar en grupo. Bien, entonces para el próximo trabajo espero pues que Profesor, su lo puede enviar hasta más rato, hasta el mediodía. oh, oh. Bueno, ahorita vamos a ver vamos a verlos, vamos a hacer una resolución así de este ejercicio. Entonces, eh, bueno, entonces usted dice que no ha terminado las 6 y las 7, ¿no? Bueno, Sí, profesor. vamos a hacerlo. Ya usted ya bueno, ya usted tiene va a tomar nota de su situación. No creo que sea necesario que lo envíe porque ahora vamos a resolverlo como repasando esto, ¿no? Y creo que sería repetitivo que usted lo envíe. Pero los otros grupos, bueno, no tengo ninguna información, que parece que sí todos lo han enviado, ¿no? Más bien algún grupo que no tenga un integrante, acá el señor Pablo, José Junior Pablo, se puede integrar a ese grupo, ¿no? No es bueno trabajar solo. No van a ver ustedes que cuando estudien el próximo semestre sistemas de calidad, ¿no? Van a ver pues que el trabajo grupal, ¿no? El trabajo sistémico, la colaboración entre los integrantes de un grupo genera sinergia. Y la sinergia es pues el aumento de potencial en cuanto al poder del grupo, ¿no? Entonces, como dicen, dos cabezas piensan mejor que uno, ¿no? Entonces se potencia la colaboración. Entonces hay que hacer un trabajo colaborativo, ¿no? Uno de los valores pues que de la educación es también descubrir, ¿no? Las potencialidades internas de cada persona y ver pues cómo se puede colaborar para hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces no es bueno trabajar solo. Claro, es meritorio, sí, porque se va a exigir un poco más, pero no es bueno, ¿ya? Para los propósitos de lo que hacemos educación, es bueno pues la colaboración, ¿no? Es bueno compartir, ¿no? Entonces se avanza mucho más, se ayuda a uno más, ¿no? Se descubre lo que es la solidaridad, el compañerismo y todo eso. Bien, espero, señor Pablo, que sea la última vez que trabaje solo. ¿Ya? Por favor, intégrese. El próximo trabajo grupal no lo voy a aceptar que usted trabaje solo. Y así los que estén solos, por favor, intégrense a un grupo. Están advertidos. Bien, Jorge, entonces vamos a ver estos problemitas que hemos dejado, ¿no? Problemitas que son bastante simples, que tuvieron pues, a discutir todos ustedes, ¿no? Grupalmente, ¿no? Hemos dicho pues que eh, todo problema tiene lo que es causa y efecto, ¿no? O sea, cuando ustedes analicen un problema y no, o cuando quieran ustedes resolver un problema, digamos, industrial, familiar y todo, nunca combatan los efectos, ¿no?
combatan las causas, ¿no? Porque todo tiene causa y esta causa produce un efecto, ¿no? Entonces, uno de los problemas nacionales acá en el Perú, ¿no? Es pues justamente que solamente combatimos los efectos, ¿no? Y no combatimos las causas, ¿no? Decían, oye, combatir la delincuencia, hay que meterlos presos, meterle palos, desnudarlos, matarlos, quemarlos vivos, esos rateros, choros, ¿no? Se está combatiendo el efecto, ¿no? Pero no se está averiguando la causa, ¿no? Entonces, si combatimos la causa, empleamos menos energía que combatir el efecto, ¿no? Es como si usted, digamos, hay un tanque que tiene un hueco y por donde sale agua, ¿no? Y ese agua le hace daño a usted. Lo que hace es buscar tapar ese hueco para que no salga más agua, ¿no? Pero siempre va a salir, usted va a tener todo el día, tiene que estar ahí tapando los huecos, evitando pues que salga el agua, ¿no? Pero no sabe pues que el efecto arriba es que se ha roto una tubería y que está goteando al tanque y, ¿no? Entonces, lo más fácil es pues ver las causas del problema, ¿no? De repente parchar la tubería o cambiar la tubería ya le evita todo el problema de estar todo el día tapando el hueco. Entonces, eh, eh, todo tiene, así, todo en el mundo funciona eh, eh, como causa y efecto. Eso se llama la causalidad, ¿no? Todo tiene una causa, ¿no? Nada es mágico, ¿no? Nada aparece de la nada, ¿no? Todo tiene un origen. Entonces, resolver un problema implica pues resolver el origen del problema, la causa, ¿no? Igual los problemas, ¿no? Los problemas en un laboratorio, todo fenómeno tiene una causa, ¿no? Y si uno se pone a titular dos sustancias para buscar el punto, un pH determinado y cambia de color, ¿por qué cambia de color? ¿No? Porque está dentro del rango de variación cromática al indicador, ¿no? Entonces esa es la causa, ¿no? No es que sea mágico, no es que pues, haciendo gotear el reactivo vaya a cambiar de color, mira, magia, no es magia, ¿no? Hay una explicación. Entonces eso es buscar las causas del problema. En el problema que tenemos acá, me dice pues yo quiero calcular la presión, ¿no? ¿No? Para los que no sepan todavía que esto es presión por si acaso, cuya unidad en el sistema internacional es el Pascal. Entonces tengo acá pues que esta es la ley general de los gases, ¿no? N es constante, ¿no? R será constante. Bueno, N es una constante, en realidad no, R también será constante, ¿no? Y acá lo que varía es pues bueno, T y B, ¿no? En realidad N no es constante, pero sí está definido, ¿no? No vamos a tratarlo como constante. Ok, entonces dice pues que la presión depende de N, depende de T y depende de B, ¿no? Supongamos que estoy haciendo un experimento, ¿no? Entonces, en un tanque, ¿no? Y acá tengo un medidor de presión, ¿no? En pascales, ¿no? Entonces acá yo mantengo constante, o sea, hago control sobre la temperatura y sobre el volumen, ¿no? Constante, lo hago constante, ¿no? Y comienzo a variar N, ¿no? N es igual a 1, N es igual a 2, N es igual a 3, y comienzo a medir la presión, ¿no? Entonces digo, pues, mira, estoy variando N y estoy hallando presión, ¿no? Entonces, la presión lo estoy midiendo, ¿no? Y esto modifico, ¿no? O varío. Lo que dice lo que dice la teoría, ¿no? ¿No? Manipulo, ¿no? La teoría dice manipular, dice, ¿no? Para que sea congruente con lo que hemos manifestado, ¿no? Usted está manipulando el número de moléculas, ¿no? Y está midiendo la presión, ¿no? N y P, ¿no? Entonces, cuando usted acá dice causa antecedente, que también es causa antecedente y efecto consecuente, ¿no? Esa es otra forma, ¿no? Causa y efecto, ¿no? ¿No? Hemos dicho que la causa, ¿qué cosa es? Variable
independiente y el efecto es variable dependiente, ¿no? También otro es antecedente, otro nombre. Bueno, no quiero complicarlo, pero es cuando usted va a un libro, de repente va a escuchar. Nosotros utilizamos lo que es variable independiente, dependiente, causa y efecto, pero hay otros que dicen antecedente y consecuente, ¿no? Y otros nombres más que no, que no lo anoto acá, pero así es, ¿no? Entonces, o otros dicen variable manipulada, variable medida, ¿no? Si usted entiende el concepto de esto, no le va a causar mucho desconocimiento. Entonces, en este punto, en este experimento, ¿no? Modifico n, ¿no? Y mido p, ¿no? Esto es, modifico y mido. En este caso, ¿cuál sería la variable independiente y cuál sería la variable dependiente en este experimento? A ver, ¿quién podría responderme? ¿Cuál sería en este experimento que yo estoy, ¿no? Estoy haciendo, ¿no? Estoy ingresando moles de gas, ¿no? Un mol de un gas. Un mol le mido la presión, 2 moles le mido la presión, 3 moles le mido la presión. Entonces, ¿qué estoy manipulando? ¿No? En este caso estoy manipulando n, ¿no? Entonces, n, ¿qué sería? ¿Variable independiente o variable dependiente? Dependiente. Independiente, ¿no? Independiente, ¿no? O también podría ser, según lo que dice este problema, podría ser una causa antecedente, ¿no? También es una causa, ¿no? Ah, Porque profesor, tiene esos 4 nombres. sí, tiene esos 4 nombres, ¿no? O sea, variable independiente se llama causa, también se llama antecedente, se llama variable manipulada, ¿no? Y todas corresponden, ¿no? Porque es independiente, porque puedo modificarlo a mi antojo. Es causa para que aumente la presión. Es antecedente porque antecede a la causa. Y es manipulada porque yo estoy manipulando, ¿no? No estoy manipulando en este caso P, presión no lo manipulo, a P solamente lo estoy midiendo, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre lo que es una variable independiente y lo que es una variable dependiente. O sea, P depende de N, ¿no? Entonces ahí tengo, ¿no? Entonces, ¿y P qué sería? ¿Qué variable sería P? Dependiente. 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 Dependiente, ¿no? Porque depende de N, ¿no? Depende de N. Entonces, ya cuando ustedes hagan un experimento, entonces ya ustedes saben qué hacer, ya, pero ¿no? Van a manipular, ¿no? Van a manipular solamente N en este caso, ¿no? En este caso. Entonces, ya hemos puesto entonces un punto acá de que hay una, a ver, de que hay una variable independiente y variable dependiente. Entonces, este experimento pues se basa en esta fórmula, ¿no? Eh, en realidad acá tenemos, vamos a poder trabajar con 3 variables independientes, ¿no? Primero la variable independiente que hemos visto es n, ¿no? Esta es una variable independiente. T también puede ser otra variable independiente y B también puede ser otra variable independiente, ¿no? Entonces, el mismo experimento, ¿no? Yo voy a medir, la presión, ¿no? Acá voy a medir la presión, pero voy a mantener constante n, ¿no? En mi tanque solamente ahí voy a mantener constante, voy a poner 5, la voy a poner, es constante, ¿no? N, se puede interpretar como H, ¿no? Y voy a mantener constante también, digamos, T, la temperatura va a ser constante también, ¿ya? Digamos que voy a ponerle a 50 grados, ¿no? Cuando ya está definido por un número es constante, ¿no? Es diferente cuando yo le pongo solamente T es variable, ¿no? En este caso son constantes. ¿Y qué es lo que voy a variar? No voy a variar el volumen, ¿no? El volumen, ¿no?
voy a expandir o contraer el tanque y voy a mantener, voy a variar el volumen, ¿no? Entonces voy a decir, mira, acá tengo mi experimento, ¿no? Voy a variar B, voy a ponerle 1 litro, 2 litros, 3 litros, y voy a, digamos, a medir la presión en ese aspecto, ¿no? Entonces voy a decir, cuando tiene el tanque, tiene un volumen de 1 litro, me da 5 pascales, me da acá 20 y me da acá 30, ¿no? Entonces, en este caso, en este experimento, ¿cuál sería la variable independiente? ¿Cuál sería la variable independiente? Volumen. Volumen, ¿no? Volumen, porque estoy variando, ¿no? Estoy manipulando, ¿no? Lo que manipulo es la variable independiente. Y la variable dependiente, la presión, ¿no? Presión. Presión. ¿No? Claro, entonces acá voy a tener varias variables. Puedo tener varios valores en la variable independiente y voy a obtener 3 mediciones que corresponden a la variación de mi variable independiente, ¿no? Y también se llama antecedente, ¿no? También se llama antecedente la variable independiente. La variable dependiente también se llama consecuente, ¿no? Y tiene otros nombres más, ¿no? Causa-efecto. Causa y efecto, ¿no? Muy bien, causa y efecto. Entonces, acá en este caso la causa es B y el efecto es P, ¿no? El efecto P siempre se mide. ¿Okay? Entonces, también, ¿no? Entonces, y bueno, en la misma modalidad tenemos pues que en este caso las variables independientes son pues en este caso, ¿no? Va a ser N y también va a ser T, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Acá puedo modificar también y siempre la variable independiente va a ser P, ¿no? Entonces acá vemos este aspecto, ¿no? Acá tenemos 3 variables independientes, ¿no? Y una variable dependiente, ¿ya? Entonces esa sería la respuesta a este problema, ¿no? Ok, ¿preguntas, jóvenes? No, no. Pregunten porque ya en la próxima clase tenemos una pequeña evaluación. Entonces no se queden con las dudas. Ok, entonces dice acá otro problemita. Nos dice, a ver, dice, ¿cuál es la variable dependiente? Dice, ¿no? Este es un problema ya mencionado, ¿no? A veces le dicen, ¿cuál es la variable dependiente en la siguiente expresión? ¿No? En el proyecto de investigación, ¿no? Podríamos afirmar que la presión del sistema podría afectar la velocidad de la reacción estudiada, ¿no? Entonces, ahora vamos a sistematizar esto. Vamos dice, pues, en el proyecto podríamos afirmar que la presión del sistema, acá tenemos 2 variables, ¿no? Presión y tenemos velocidad, ¿no? Velocidad de la reacción, ¿no? Velocidad de la reacción, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Dice que la presión del sistema podría, dice, afectar, ¿no? Afectar, ¿no? La velocidad de la reacción estudiada, ¿no? Entonces decíamos pues que acá en este caso tenemos pues que la presión vendría a ser una causa, ¿no? La causa de que la velocidad de la reacción aumente o disminuye, dice, ¿no? Entonces acá este sería un efecto, ¿no? Entonces tenemos ya relación de causa y efecto, ¿no? ¿Podría ser al revés? ¿La velocidad de la reacción podría afectar la presión? No, no, no dice, ¿no? Acá dice pues que podría afectar, dice, ¿no? Entonces la presión del sistema podría afectar. Entonces yo podría hacer ¿cómo haría este experimento, jóvenes? No, si he descubierto que tengo causa y tengo efecto. Entonces, esta variable, esta causa, ¿qué sería? ¿Variable qué? ¿Dependiente o independiente?
Toda causa es una Independiente. independiente, ¿no? Toda causa es variable independiente. Por lo tanto, la velocidad de la reacción, ¿qué sería? Dependiente. Variable dependiente, ¿no? Entonces, en un experimento, ¿qué haríamos? Ustedes formulen la metodología de la investigación. Si para averiguar eso, ¿qué haríamos en un laboratorio? ¿No? Si, por ejemplo, vamos y el profesor dice, mira, Observación. no, sí, pero, o sea, claro, la observación y la medición sobre todo, ¿no? Muy bien, no solamente observación. En química, generalmente, a la observación le sigue la anotación y la medida, ¿no? Porque en química no vamos a observar, mira, salió bonito, feo, rápido. Usted dígame una cifra, ¿no? Usted dígame un número para que me describa el fenómeno. ¿No? En este caso, eh, ¿cómo usted diseñaría el experimento para averiguar si es cierto o no es cierto esto? ¿No? Usted me dice que es la causa. ¿Qué significa que sea una causa, jóvenes? Que P sea una causa. ¿Qué puedo hacer con esa variable? ¿Qué puedo hacer con esa variable independiente o la causa? ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que es un experimento? A ver, dígame. A ver, ¿quién tiene el concepto de experimento? ¿Alguien? ¿Qué es un experimento? Los jóvenes están en tercer ciclo que no saben qué Es es un... para comprobar un resultado. Bueno, la idea es esa, ¿no? Pero, o sea, ¿qué es lo que... Cuando usted hace un experimento tiene variables, ¿no? Usted trabaja sobre variables. Trabaja sobre temperaturas, trabaja sobre presión, trabaja sobre densidades. O sea, son variables que usted tiene que especificar para averiguar, ¿no? O sea, tiene que comprobar algo, pero con respecto a un fenómeno que incluye variables, ¿no? Y ahora yo le pregunto, ¿pues qué es un experimento? Y decíamos, pues en la clase anterior que hemos dicho, ¿no? Es una operación en la cual manipulo intencionalmente una variable para observar su efecto en otra, ¿no? O en otras palabras, manipulo, ¿no? Manipulo una variable dependiente, no, independiente para observar su efecto en la variable dependiente, ¿no? Entonces, si yo sé pues que causa es mi variable independiente, voy a manipular P, pues, ¿no? Voy a manipular P y voy a medir qué cosa, velocidad de la reacción, ¿no? Voy a decir, mi presión a esa misma reacción a una atmósfera, a 2 atmósferas, a 3 atmósferas, y voy a medir su efecto en la variable, en lo que es la velocidad de reacción, ¿no? Entonces acá me dice 5 moles por segundo, y acá me da 10 moles por segundo, y acá me da 15 moles sobre segundo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy manipulando P, ¿no? Manipulando P para medir la velocidad de reacción, porque la investigación dice que el proyecto de investigación dice hay que averiguar, ¿no? Que la presión del sistema podría afectar la velocidad de la reacción. O sea, no sé si la presión del sistema afecta o no afecta la velocidad de la reacción, ¿no? Entonces yo hago este experimento, mira, como me dicen pues que P es la causa y velocidad de reacción es el efecto, entonces voy a manipular P, ¿no? Voy a manipular P, voy a decir pues que hago la reacción, misma reacción química con una atmósfera de presión, con 2 atmósferas y 3 atmósferas, y mido la velocidad de la reacción, mira, ¿no? Entonces me da resultados, ¿no? Y entonces, ¿qué podría afirmar, jóvenes, según esto? Supongamos que hemos ido al laboratorio y nos han dado esos datos. ¿Qué podríamos afirmar? ¿Qué afirmo? ¿Qué, qué conclusión le doy al profesor o a la persona que me dice que he investigado eso? ¿Qué puedo afirmar ahí? Según los resultados que estoy mostrando en pantalla. A ver quién me dice. ¿Qué conclusión puede sacar según el experimento que hemos hecho? ¿No? Esto es resultado de un experimento, ¿no? Hemos hecho un experimento, ¿no? Esos son los resultados, ¿no? ¿Qué pueden afirmar según esta hipótesis? La hipótesis dice Que la presión es dp a la velocidad que la presión, ¿qué? Disculpe, no la he escuchado bien. directamente proporcional. Es directamente, no, pero, o sea, ¿afecta o no afecta? Sí, Sí afecta. Entonces usted podría afirmar contundentemente, ¿qué podría afirmar? Claro, puede afectar positivo o negativamente, pero ¿qué podría afirmar directamente con que los sí resultados que se está viendo? influye.
¿Cómo? ¿No? A ver, ¿alguien podría afirmar algo más contundente, más? Si no la escuché bien, pues la línea está un poco... Ya, dígame. A ver, ¿quién podría afirmar otra cosa? Más contundente. Que la presión aumenta a la velocidad de reacción en 5 mols sobre segundos. No, en las palabras que dice la hipótesis. Nuestra hipótesis es esto, ¿no? Todo esto que estoy marcando acá se llama hipótesis, ¿no? Porque todavía no lo estoy comprobando, ¿no? Alguien me dice, podríamos afirmar que la presión del sistema podría afectar la velocidad de la reacción química, de la reacción estudiada, ¿no? O sea, es una hipótesis, ¿no? Es lo que le manifiesta, una observación hecha. Entonces, para confirmar o darle, o no darle validez a esa hipótesis, hacemos el experimento. Y el experimento nos da estos resultados, ¿no? Entonces, ¿qué podría afirmar yo? ¿No? ¿No? Yo podría decir eh, es válido de que sí, ¿no? Efectivamente, a mayor presión, ¿no? La velocidad de la reacción aumenta, ¿no? Claro, contundentemente, ¿no? Sí, es positivo, ¿no? O sea, si a mayor presión, la velocidad de reacción aumenta, según los datos que hemos tenido en el laboratorio, ¿no? Entonces, es así. Entonces puedo darle validez de que sí, ¿no? Que a mayor presión, mayor velocidad de reacción, ¿no? Entonces, eso es el resultado de un experimento, ¿no? Entonces, hay que tener idea de eso, ¿no? Entonces, algunas personas podrían hacer esto, dice, no, si no han entendido muy bien el problema, dice velocidad de reacción y presión, ¿no? Entonces dicen, bueno, esto va a ser mi variable independiente, dicen. ¿Estaría bien? ¿Llegarían a algún resultado haciendo esto? No, profesor. No, pues no, ¿cómo van a Que en realidad no el que puede, influye es la presión en la velocidad. claro, no, entonces ya la señorita descubrió una palabra, otra palabra, influye, ¿no? También, influye, depende, ¿no? Antecede, ¿no? Son sinónimos que usted va sacando en el momento de que se expresa, ¿no? Porque está entendiendo la idea, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, esto sí, alguien me pone así, ya va a tener el honor de conocer a los cachimos del próximo año, ¿no? Se va a hacer popular con ellos. Entonces, no hagan ese error. Entonces, este es la forma de probar una hipótesis mediante el experimento. Pero para hacer el experimento yo tengo que saber cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente. Si no, no hago nada, pues, no hago nada. No, voy a tratar de modificar la velocidad de reacción cuando en realidad no hay que modificar eso, no hay que manipular, sino la otra variable, ¿no? Entonces hay que tener mucho... Profesor, Sí, ¿y de dónde sacó los datos? ¿O es algo así que como no, usted lo puso? son datos que yo los pongo, son simplemente para que ustedes me saquen una conclusión, ¿no? ¿No? Ya, pero ya, y en el examen sí va a poner los datos, ¿o cómo? Ah, claro, yo le pondría, imagínense que ya usted ha ido a un experimento y ha pasado esto, a ver, tome una conclusión, ¿no? Supongamos, por ejemplo, acá que, y ahora el señor me da la oportunidad de, dice, y acá tengo, Es, sí, también es parte de una observación que puede haber realizado anteriormente en un estudio. claro, pero yo le voy a dar los datos, ¿no? En este caso, como dice el señor, ¿no? Si quiero que saque una conclusión, voy a tener que sacar datos, ¿no? Imagínense que yo le doy, alguien me dice esta hipótesis y me dice, oye, mira, quiero averiguar, ¿no? Quiero averiguar, tú que eres químico, que si la presión del sistema afecta a la velocidad de la reacción química que estoy trabajando, ¿no? Entonces ya me dice, ya comienzo a trabajar sobre su reacción química y comienzo a variar la presión y la velocidad de reacción me da 555, ¿no? Entonces, ¿qué podría yo afirmar en ese aspecto sobre su hipótesis? ¿Qué conclusión podría sacar? Que a más pres- que a más presión no afecta la velocidad de reacción. Claro, no podría, en otras palabras, mire Pepe, mira Pablo, dice, he descubierto en el laboratorio de que la presión
no afecta a tu velocidad de reacción, ¿no? O sea, puedes trabajar con cualquier presión porque la velocidad de reacción va a ser constante, o sea, no lo afecta. Siempre va a ser lo mismo. Siempre va a ser lo mismo, ¿no? Siempre va a ser lo mismo. Entonces, en ese aspecto, eh, va a cambiar mi sentido de lo que es variable independiente o dependiente. No, no cambia, no cambia. Solamente yo lo ordeno esas variables en forma de que pueda yo decir pues que la variable independiente va a ser la manipulable, ¿no? Y voy a medir el efecto en la variable en la velocidad de reacción, ¿no? Entonces pasa esto, ¿no? O sea, de acuerdo a esto saca las conclusiones, ¿no? Ya, ok, pasamos al, bueno, acá en este caso, ¿cuál sería la respuesta? Acá nos pregunta cuál es la variable dependiente. ¿Cuál sería? El problema 2, ¿cuál La es? velocidad de reacción. Velocidad de reacción. Velocidad de reacción. Velocidad de reacción, ¿no? Muy bien. Ahí sacan 20, ¿no? Velocidad de reacción, claro. Bueno, ya sobra de preguntar cuál es la variable independiente, ¿no? Ok, vamos a ver. Este problema dice determinar las causas antecedentes, ¿no? Toda causa es antecedente, ya es un poco redundante, pero yo lo pongo así para que usted relaciona lo que es antecedente con causa, ¿no? Entonces ya la lectura misma ya hace pues que usted haga un trabajo mental de identificación. Y el efecto consecuente, ¿no? Todo, lo mismo, ¿no? Todo efecto es consecuencia de algo. En las siguientes expresiones, la sustancia química descubierta, ¿no? Una sustancia química secreta, ¿no? Posiblemente afecte el nivel de azúcar en la sangre de los pacientes estudiados, ¿no? Entonces a usted le dice, mire señor, hemos descubierto una sustancia química, pero queremos saber, ¿no? Que si esta sustancia química consumida por pacientes afecta el nivel de azúcar en la sangre. Entonces usted diseña el experimento, ¿no? Pero para diseñar un experimento, ¿qué tiene que hacer? Primero, ¿qué tiene que hacer para hacer un experimento? ¿No? Se va al concepto. El profesor Centeno me dijo que un experimento es aquel en donde se manipula intencionalmente una variable independiente para observar o medir el efecto en una variable dependiente, ¿no? Ese es el concepto de experimento. Entonces, ¿cuáles son las palabras mágicas en un experimento? ¿Cuáles son las palabras mágicas? ¿Qué tengo que identificar en un experimento? Comprobar la hipótesis. O No, en claro, este claro. caso sí. Esa es la misión de un experimento, comprobar o darle validez o invalidar una hipótesis, ¿cierto? Pero antes de hacer un experimento, ¿qué debo descubrir? ¿Qué debo seleccionar? Los datos, Los datos, no tanto, las variables. las variables, claro, pues ahí tengo que ver, a ver, si me dice el profesor que yo tengo que, digamos, manipular variables, entonces yo tengo que saber, pues, quién es mi variable dependiente y quién es mi variable independiente, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién sería mi variable dependiente y cuál sería la variable independiente? ¿No? O al revés, para que no se... Por eso al revés mejor. Sí, sí, sí. Acá le ponemos la colita. Muy bien, ¿no? Entonces, hablando, dice la sustancia química descubierta, ya, vamos a poner acá sustancia química, ¿no? Afecte el nivel de azúcar, ¿no? Sustancia química afecta, dice, ¿no? ¿No? Así, traduciéndolo, ¿no? Entonces, esta sustancia química, ¿no? Afecta el nivel de azúcar en la sangre. Entonces, ¿qué cosa voy a medir en un paciente? ¿No? Entonces, voy a ver, digamos, eh,
darle a Darle una, valor. darle valor a la sustancia química. Por ejemplo, le voy a dar a un paciente, le voy a dar 1 miligramo, ¿no? Y le voy a dar 2 miligramos, 3 miligramos. Voy a modificar esa variable y voy a medir su nivel de azúcar, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, mira, el nivel de azúcar del señor tiene, digamos, 0.05 miligramos por litro, o digamos, o 0.10 ppm, que es lo mismo, y acá 0.15 ppm, ¿no? Entonces, ya estoy, ¿no? Ya hice el experimento, ¿no? Entonces, ¿qué hice? ¿No? Tomé un paciente y le suministré, digamos, 1 miligramo de la sustancia química descubierta y medí su nivel de azúcar en la sangre. Me dice que dio 0.05 ppm de glucosa, ¿no? Y le di 2 miligramos para saber si esta sustancia afecta su nivel de azúcar, y me dio 0.10. Y le di 3 miligramos y me dio 0.16 ppm, ¿no? Entonces, ¿qué he descubierto? He descubierto que efectivamente la sustancia química afecta el nivel de azúcar, ¿no? Entonces, ya, muy bien. Entonces, tengo este experimento, ¿no? He descubierto entonces la variable SQ, ¿qué sería? ¿Dependiente o independiente? Independiente. Independiente, ¿no? Y el nivel de azúcar, variable dependiente, porque esto se mide, Independiente. ¿no? Esto estoy midiendo, ¿no? Se mide. Esto se manipula, ¿no? Entonces, eso sí, luego ahí voy al experimento. Pero supongamos que alguien haya hecho esto, ¿no? Mira, dice para mi nivel de azúcar, y acá voy a tener mi sustancia química, ¿no? Para mí esto va a ser mi variable independiente y mi variable dependiente. Podría afectar a la hora, ¿no? Entonces el señor dice, oye, mira, y se encuentra con un problema, ¿no? Pero ¿cómo mido el nivel de azúcar si no sé, digamos, cuánta sustancia voy a administrarle, ¿no? Entonces no puedo hacer este experimento, está mal diseñado, ¿no? Este está mal diseñado. Este está bien diseñado, este está mal diseñado, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor no ha sabido identificar cuál es su variable independiente y cuál es su variable dependiente, ¿no? Entonces, vean entonces la importancia de saber, digamos, identificar cuál va a ser mi variable dependiente y cuál va a ser mi variable independiente, ¿no? Entonces, no hagan esto, ¿no? No hagan eso, porque los cachimbos del próximo año lo van a querer conocer a usted, porque sabe mucho. Entonces, respuestas, ¿cuál sería acá? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la causa antecedente? Sustancia química. Causa antecedente, sustancia química, ¿no? Efecto consecuente, Nivel de aumento azúcar. del azúcar. El nivel de azúcar. nivel de azúcar. Muy bien, jóvenes. Muy bien. ¿Ok? Fácil, ¿no? Fácil. Entonces hay que saber, digamos, ubicarse nada más. Es lo más importante, porque si no podemos diseñar un experimento si usted no sabe cuál es la variable que va a manipular. Pero eso hay una consulta. Sí, dígame, señor. Sí, ¿Podría poner el anterior problema? sí, sí, ahorita. Acá, ¿no? Ya. Listo, dígame. Profesor, por ejemplo, si viene en diferentes medidas, por ejemplo, en mililitros o en litros, ¿también se convierte o cómo? ¿Y mililitro qué? No sé. Bueno, los datos que le estoy dando acá son imaginarios, ¿eh? O sea, le estoy dando solamente un dato No, para que usted claro, tome. y que vengan distintos los datos, ¿se puede convertir? ¿Usted habla qué de los valores de la variable independiente o dependiente, o ambos? Claro, en ambos casos. Claro, toda unidad se puede convertir, pues, ¿no? Claro, si usted no le gusta la parte por millón, puede convertirlo en gramos sobre el litro. Si no le gusta miligramos, puede tomar, pues, gramos o kilogramos, si quiere estar en el sistema internacional. O sea, eso no le da, no le quita lo que estamos mencionando. Simplemente son ejemplos, ¿no?
son ejemplos que no tienen relación directa con lo que estamos tratando de descubrir, ¿no? Ustedes deben saber pues que acá lo que estamos tratando de descubrir es quién es variable independiente o dependiente, a cuál puedo manipular y a cuál puedo medir para poder diseñar mi experimento, ¿no? Luego ya en la segunda parte de lo que es este curso vamos a aprender a diseñar experimentos, ¿no? Entonces todo experimento tiene unidades, pues, digamos, un ratito, jóvenes, ¿eh? ¿Aló? Sí. Sí, 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 sí. Ah, estrella polar, adentro está, estrella. Ya, voy a llamarla un rato a mamá, ¿ya? Yo te llamo después.
Bueno, disculpen jóvenes, tenía un percance. Ok, entonces, como le digo, pues la identificación de lo que es las variables es una necesidad, es necesario antes de poder nosotros diseñar el experimento, ¿no? Entonces queda claro que para que nosotros realicemos el experimento primero hay que diseñarlo, ¿no? Y para el diseño del experimento es imprescindible que usted identifique cuál es su variable independiente y cuál es su variable dependiente. Ok, acá tenemos otra pregunta, digamos, otro problema. Dice, ¿no? ¿Cuál es la variable dependiente en la siguiente expresión? ¿No? Dice, ¿no? Entonces, dice, el nivel de pH de la solución, dice, puede ser afectado por la cantidad de cloruros y la temperatura, dice, ¿no? Entonces acá tengo que el pH, dice que puede ser afectado, ¿no? Por, digamos, por la concentración de cloruros o la temperatura, ¿no? Entonces acá dice, fíjense que acá no dice afecta, no, dice puede ser afectado, ¿no? Entonces, en este caso esto ya le cambia el sentido, ¿no? Entonces podemos decir pues que la concentración de cloruros y la temperatura afectan, ¿no? Al pH, ¿no? Entonces podemos ya modificar esto, si la concentración de cloruros o la temperatura, ¿no? Afecta, ¿no? Al pH, ¿no? Esta es nuestra hipótesis, ¿no? Quiero preguntar esto. Mi hipótesis es esta, ¿no? La concentración de cloruros y la temperatura afectará a la concentración de pH, o sea, al nivel de pH de la solución. En este caso ya le cambia el sentido, ¿no? Entonces hay que leer bien, ¿no? Hay que leer bien, ¿no? Esto, ¿no? Se puede ser afectado, dice, ¿no? Entonces, entre afecta y afectado es diferente, ¿no? Le cambia el sentido a las variables, ¿no? Entonces, si algo afecta a algo, entonces esto viene a ser causa, esto viene a ser efecto, ¿no? ¿Qué puedo manipular? Manipulo la causa. ¿Qué hago con el efecto? Mido, ¿no? Mido. Por lo tanto, lo que manipulo vendría a ser ¿qué cosa? Variable independiente y el efecto sería variable dependiente, ¿no? Okay. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería mi variable dependiente? pH. Mi variable pH. pH, ¿no? pH. Y si les preguntara cuáles serían mis variables dependientes, ¿cuáles serían? No, variable independiente, vamos, acá hay un problema. Mi variable dependiente es, acá es pH, jóvenes, porque depende de la concentración de cloruros y temperatura, ¿ya? Entonces, acá estoy, entonces, ¿no? Entonces, alguien me dijo pH, no, no. Variable dependiente es el pH, ¿no? ¿Y la variable independiente cuál sería? Todavía hay confusión. ¿Cuáles serían las variables independientes? Cloruros y temperatura. Concentración de cloruros y temperatura, ¿no? En este caso ya tengo dos variables independientes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que voy a manipular, ¿no? Voy a manipular, digamos, estas dos variables, ¿no? Puede ser, digamos, ahí viene el diseño, ¿no? Mantengo constante la concentración y mido temperatura, no, y mido el pH, y varío la temperatura y mido el pH. O mantengo constante la temperatura y varío la concentración de cloruros y mido el pH. Eso ya se llama diseño de experimentos, ¿no? Cómo puedo manipular en forma sistemática las variables independientes para medir el efecto en la variable dependiente. ¿Ok? Listo.
es el problema número 4, ¿no? Así lo han hecho, ¿no? Los que han enviado sus trabajos. En el siguiente problema dice, determina las causas antecedentes y el efecto consecuente de las siguientes expresiones. La grasa total y la densidad de la leche son posiblemente lo que hace que el pH de la leche sea ácida, ¿no? En este caso, rápido, ¿no? Dice, son posiblemente, ¿no? Pues es propiamente una hipótesis, ¿no? Porque la hipótesis nunca afirma nada, simplemente, digamos, menciona una posibilidad, ¿no? Cosa que va a ser comprobada por el experimento. Dice, acá tengo grasa total, ¿no? Y la densidad, dice, ¿no? Son posiblemente, ¿no? Lo que hace que el pH de la leche sea ácida, ¿no? Afecte al pH, ¿no? Entonces esto afecta, ¿no? Por lo tanto, este afecta ya me dice pues que esto es una causa, este es un efecto. Consecuencia. O consecuencia, ¿no? Entonces, antecedente o consecuente también. Ok, entonces acá, entonces tengo, ¿cuáles serían mis variables, mis causas antecedentes, como dice, ¿no? En el formato de la pregunta. ¿Cuáles serían? Mis causas antecedentes serían La grasa total grasa y la total densidad de la leche. y la densidad de la leche, ¿no? Y el consecuente efecto sería el pH, ¿no? El pH. pH. Listo. Fácil, ¿no? Bueno, la pregunta 6 es un poquito más matemática, ¿no? Cosa, pero que ustedes han estudiado también. Esto es una algo más matemático, ¿no? Que ustedes ya han visto pues en primaria, creo. Dice que algo es función de otro, ¿no? Dice Y es función de X, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, o sea, el valor de Y depende de X, ¿no? Entonces, en este caso me está diciendo pues que X es la variable independiente, ¿no? Porque varía y la Y es variable dependiente, ¿no? Así se da el caso, ¿no? O sea, Y es función de, o sea, Y es función de X, quiere decir que, en otras palabras, que Y depende de X, ¿no? Si lo pongo así, ¿qué podrían afirmar si es temperatura y esta densidad? La temperatura es función de la densidad, ¿no? Temperatura es función de la densidad. O sea, la temperatura depende de densidad, ¿no? Por lo tanto, la densidad, ¿qué cosa es? Variable independiente, y la temperatura es variable dependiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, es lo mismo, ¿no? Matemáticamente nos han enseñado esto, ¿no? Y es función de algo, ¿no? O Y es función de X. Entonces, por lo tanto, el valor de Y depende del valor de X, ¿no? Como le dijeran así, ¿no? Y es igual a X más 2, ¿no? Entonces lo que hago yo es así, ¿no? Pongo acá X, pongo acá Y, ¿no? Entonces comienzo a variar X, ¿no? Para X igual a 1, le digo, Y vale ¿cuánto? 1 más 2, 3. Para X igual 2, ¿cuánto vale Y? 2 más 2, 4. 4. ¿No? Igualito. Entonces lo que estoy haciendo es variar. Estoy modificando esto, ¿no? Modificando. Estoy variando, ¿no?
¿no? Y encuentro un valor Y. Entonces, lo mismo que hacemos antes, ¿no? Modificamos una variable para medir el efecto en otra. En cambio, estamos hallando un valor en este caso, ¿no? Entonces, en este caso tengo acá la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? Esto se mide, esto se modifica, se varía. Ok, entonces lo mismo acá. Tenemos pues que si la resistencia dice que es función de la densidad y función del diámetro y función del flujo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las variables, las causas antecedentes? Causas antecedentes, a ver, menciónenlo. Densidad, diámetro y flujo. Antecedentes, ya, densidad, claro, Diámetro y flujo. diámetro y flujo, ¿no? Y efecto consecuente, La resistencia. la resistencia. Muy bien, muy bien. Ya ustedes ya están, son expertos en eso. Creo que tenemos un último problema. En la siguiente expresión dice P igual a NRT sobre B, ¿no? El popular pavo igual a ratón, ¿se acuerdan en secundaria, ¿no? Para memorizar la ley general de los gases, pavo igual a ratón, ¿no? Entonces, PRTN, algunos lo ponen así, ¿no? Para que sea más fácil de memorizar, otros lo ponen así, ¿no? P es igual a RTN sobre B, ¿no? O lo ponen así, PB es igual a RT, ¿no? Y lo memorizan así, ¿no? Pavo igual a ratón, ¿sí? No, entonces ya saben, ¿no? PBRT, RTN todavía. Entonces, formas de memorizar que son buenos, ¿no? Son trucos mnemotécnicos, ¿no? Ok, dice, en la siguiente expresión que tenemos aquí, NRT sobre B, donde N y R son constantes, ahí ya le está dando, cuando son constantes ya no tienen valor como variables, ¿ya? Ya no podemos poder. Si me dice que N y R son constantes, entonces N y R ya no van a ser ni variables dependientes ni variables independientes, ya perdieron su valor, ¿no? Ya no son variables, pues, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Si algo tiene valor, ya no es una variable, ¿no? Es una constante, ya cambió ya, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, tienen una variable y no saben su valor, esa es una variable. Pero si alguien identifica esa X es igual a 5, entonces ya no es una variable, es una constante, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo pues esto, ¿no? P es igual a NRT, ¿no? Como N y R ya son constantes, entonces ya solamente tengo T sobre B nada más, ¿no? Claro, porque este N y R son constantes, ya no tienen que ver pues con el problema, ¿no? Dice, modifica la expresión, dice, para que B sea variable dependiente y cuáles serán las variables independientes. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo esto, ¿no? ¿Cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente? A ver, en esta fórmula, jóvenes. Lo tengo así, ¿no? Que es lo mismo que si yo les pongo así. P es función de la temperatura y volumen, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, respóndame cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente. La presión. La variable dependiente, presión, muy bien. Independiente, temperatura y volumen, ¿no? Temperatura y volumen, ¿no? ¿Está bien así? Está bien, ¿no? Porque pues yo para hallar P tengo que modificar T y B, ¿no? O la presión es igual, es función de la temperatura y volumen, o sea, P depende de temperatura y depende de volumen, ¿no? Entonces dice, modifica la expresión para que B, para que el volumen sea variable dependiente, dice, ¿no? Mira, en el caso 1, viendo,
volumen, ¿qué será? Volumen en este caso es variable independiente, ¿no? Pero dice que modifique la expresión para que B, volumen sea variable dependiente. Ahorita es independiente, ¿no? Ahorita B es variable. ¿Es variable qué? Variable independiente, ¿no? Como lo hemos afirmado acá, ¿no? B es variable independiente, pero dice que modifique la expresión para que, que B sea variable dependiente, o sea, cambie. Entonces, lo que tengo que hacer simplemente es modificar el sentido, ¿no? Pasar de esta B pasa a multiplicar, ¿no? BP es igual a T, consecuentemente B va a ser igual a ¿qué? A T sobre P, ¿no? Porque esta P pasa a dividir, ¿no? Y entonces esta expresión ya está allá, ¿no? Entonces, en este caso ya tenemos que B es función de T y P, ¿no? Ahora sí, ¿cuál sería la variable dependiente en este caso? En el caso 2. B. El volumen. B, ¿no? Volumen. Volumen. Claro. ¿No? He modificado la expresión para que ya hayan cambiado el sentido. Entonces, ¿se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso. Se puede hacer eso, ¿no? Entonces, y ya las independientes ya son ya el resto, ¿no? En este caso tengo que temperatura y presión, ¿no? En el anterior no, en el anterior era diferente, ¿no? Ahora estamos cambiando el sentido, ¿ya? Esa es la forma de modificar una expresión o una funcionalidad para que le demos la categoría de, digamos, de tipo independiente o dependiente a una variable determinada, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso. Se puede hacer eso, ¿no? Siempre y cuando haya una forma de medir la variable, ¿no? Porque lo que es importante, y ustedes han visto, pues, que uno de los requisitos para que una variable sea, digamos, dependiente o independiente es pues que la variable dependiente se pueda medir, ¿no? Entonces, como yo puedo medir variables dependientes, no lo pongo como volumen, ¿no? Lo pongo el volumen, no hay problema, ¿no? Siempre y cuando la puede medir. Si no puedo medirlo, es el problema, ¿no? Si no puedo medirlo, no puede ser variable, ¿ya? Eso sí, observen eso, ¿ya? Si no puedo medirlo, no puede ser variable, ¿no? O sea, si no puedo cuantificarlo o no puedo observar un cambio, digamos, un cambio discreto, entonces no hay forma de asignarlo como variable, sino ¿cómo voy a decir, pues, cómo puedo detectar si ha habido un cambio, cómo puedo detectar si ha habido un cambio físico o químico, ¿no? Tiene que haber un parámetro de medición, ¿no? Para decir que efectivamente afecta o no afecta. Bien, jóvenes, entonces sería el resultado de los problemas que hemos dejado. Y les he hecho digamos, un resumen, ¿no? De los temas que van a ingresar a lo que es la evaluación del día viernes, ¿no? A partir de la lámina 11 hasta la lámina 21, ¿ya? Para que ustedes, son los temas que van a venir en el examen, ¿ya? Ustedes vean y estudien y repasen todas las láminas que estamos poniendo ahí, son los temas que va a venir, por ejemplo, qué cosa es una investigación, ¿no? Qué es un enfoque cuantitativo, cualitativo, ¿no? Ahí están las particularidades, la metodología sistemática de investigación, ¿no? ¿De dónde empieza? Empieza la idea, se plantea el problema, el marco teórico, que no hemos hecho todavía, pero hemos pasado de frente a lo que es el alcance del estudio, ¿no? El alcance de la investigación, ¿no? La idea, los criterios de planteamiento del problema, los elementos, el alcance de la investigación exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa que hicimos en la clase anterior, y lo que es la investigación cuantitativa correlacional, en las cuales ustedes tienen que determinar cuáles son las variables independientes o dependientes, ¿no? Y los requisitos de una variable independiente que estamos mencionando, ¿no? Que tiene que ser, digamos, que pueda controlarse, ¿no? Ok. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta que tuvieran? Como le digo, ya les he planteado esos slides, esas láminas para que usted vea qué es lo que tiene que estudiar, ¿no? Pero eso no se olvide de enviar los PPTs, un favor. No le entiendo, sí, dígame. No se olvide de enviar los PPTs, digo. Ah, Hasta las sí, 4 y las sí. 5. Apenas termine yo le estoy enviando este PPT. No se Entonces, preocupe. gracias. Ok.
Bien, jóvenes, entonces solamente me queda desearles suerte y bueno, con ustedes nos vemos el lunes, ¿no? En lo que es el curso el día martes, servicios auxiliares. Cuídense bastante, chao. Gracias por su asistencia. Profesor, Sí, una pregunta. ¿El examen cuánto tiempo va a durar? el examen, Sí. una hora es. 8:30, 9:30. Ok, profesor, gracias. Si el examen es virtual, va a ser mediante un cuestionario, ¿no? O sea, un formulario que se le va a enviar para que ustedes accedan ahí a ese link y puedan realizarlo y una vez que terminen lo envían inmediatamente, es automático, ¿no? Envío y automáticamente llega a mis manos para que yo lo pueda calificar. Listo, jóvenes. Entonces, en el transcurso de la semana estoy diciendo la forma cómo va a ser. No sé si era virtual o presencial, ya depende de fuerzas externas, ¿no? Cuídense mucho. Chao. Ok, Gracias. profesor, gracias. Hasta luego.